El Papa Francisco ha fallecido. Después de 12 años llenos de acontecimientos al frente de la Iglesia Católica, murió el lunes 21 de abril. En el programa Trumpet World de hoy, analizaremos su legado desde una perspectiva única basada en la Biblia y también hablaremos sobre en qué aspectos es probable que el próximo Papa sea muy diferente. El Papa Francisco ha sido, sin duda, el Papa más controvertido de la historia moderna, y la mayoría de las perspectivas que se ofrecen ahora sobre su vida se enfocan en algunas de estas doctrinas controvertidas, en particular su postura sobre temas como la homosexualidad, su supuesta conciencia social y el hecho de que se le acusa de ser el Papa woke. Su postura sobre los migrantes es otra área en la que verán mucho enfoque, y algunas de estas son áreas en las que pueden esperar que un futuro Papa dé marcha atrás y retroceda. No serán un legado realmente duradero del Papa Francisco, pero hay algunos cambios realmente duraderos y significativos que se produjeron durante el mandato del Papa Francisco. Él aumentó el perfil de la Iglesia Católica Romana de muchas maneras. A los 8 meses de convertirse en Papa era posiblemente el hombre más popular y querido del mundo. Era la esperanza de millones de personas y fue nombrado personaje del año por la revista Time. El entusiasmo que aportó a la Iglesia Católica, especialmente durante la primera mitad de su mandato, se denominó el efecto Francisco, y el 11 de diciembre de 2023, cuando Time lo nombró Hombre del Año, escribió: "Lo que hace tan importante a este Papa es la rapidez con la que ha capturado la imaginación de millones de personas que han perdido toda esperanza en la Iglesia. Lo que hace tan importante a este Papa es la rapidez con la que ha capturado la imaginación de millones de personas que habían perdido toda esperanza en la Iglesia. Ahora, en una era que está empezando a volverse woke, al menos en algunos sectores, ¿no? Creo que gran parte de ese brillo se ha desvanecido del Papa en los últimos años, pero con la ayuda de las profecías bíblicas podemos ver lo que perdurará y cuáles son los cambios más significativos que ha traído consigo. Y sin duda habrá algunos retrocesos con respecto a lo que ha hecho el Papa Francisco y las posturas que ha adoptado, pero ha hecho avanzar las profecías bíblicas de maneras muy significativas. La primera de ellas que quiero destacar es que ha movilizado al mundo contra el sistema financiero dominado por Estados Unidos. La primera gran encíclica que escribió, publicada en noviembre de 2013, se llamaba Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y fue una respuesta a la crisis financiera mundial que se inició en 2008. Abarca toda una serie de temas, pero su tema más llamativo es su ataque al sistema financiero mundial, en particular al capitalismo, ataque que en cierto modo está justificado. El sistema financiero global que tenemos ahora mismo no es el sistema de Dios, y en otros aspectos no lo es, y en otros aspectos trae consigo algunos errores y falsedades propias. El Papa Francisco atacó el capitalismo desenfrenado calificándolo como una nueva tiranía. Condenó la desigualdad de ingresos, atacó, y cito, la cultura de la prosperidad, y la condenó como un sistema financiero que gobierna en lugar de servir. Esto se planteó como una defensa de los pobres, pero en realidad fue una denuncia del capitalismo y, en particular, del sistema financiero mundial liderado por Estados Unidos. Reuters dijo que el Papa exigía una revisión del sistema financiero. Incluso calificó este tipo de sistema económico de libre mercado, dirigido por Estados Unidos, como estiércol del diablo. No quiero entrar en cómo todas estas últimas piezas del legado del Papa Francisco se vinculan con la profecía bíblica hacia el final de esta sección, pero señalaré que en 1984, Herbert Armstrong habló de una crisis bancaria masiva y dijo que podría provocar repentinamente que las naciones europeas se unieran como una nueva potencia mundial más grande que la Unión Soviética o los Estados Unidos. Y vimos que eso empezó a suceder después de la crisis financiera de 2008, aunque todavía hay más noticias sobre eso por venir. Y el Papa utilizó esa crisis para exponer los argumentos a favor de un nuevo sistema financiero centrado en Europa con control católico que sustituyera al que está dirigido por Estados Unidos. Y de eso se trataba realmente su encíclica sobre la alegría del Evangelio. Y para combatir la injusticia que atacó la desigualdad, que es el estiércol del diablo, se trataría de un gran sistema económico estatal. Y luego, para asegurarse de que el gran Estado, con altos impuestos y alto gasto social, no se convierta en una tiranía. Bueno, sería, por supuesto, guiado por la Iglesia Católica. Y ese es el caso que expone. Al año siguiente publicó otra encíclica, Laudato Si' Elogiada. Eso fue en junio del 2014.
y esto retomó muchos de los mismos temas, pero luego introdujo también muchas cuestiones sobre el medio ambiente, así que lanzó un nuevo ataque contra el sistema financiero liderado por Estados Unidos, pero también argumentó que además de provocar desigualdad y pobreza, el sistema financiero liderado por Estados Unidos está destruyendo el medio ambiente, y el Papa Francisco se hizo muy conocido por ser muy franco sobre el calentamiento global y el cambio climático. En esa encíclica citó a Benedicto XVI, que dijo que para gestionar todas las crisis económicas del mundo, para gestionar las carreras armamentísticas mundiales, la guerra, el cambio climático, el Papa Benedicto dijo que hay una necesidad urgente de una verdadera autoridad política mundial. Y el Papa Francisco estaba haciendo eco de esas palabras, estaba pidiendo un nuevo gobierno global. Ahora, en todo esto, él no reconoce que el capitalismo de libre comercio ha sido la herramienta económica más exitosa en la historia del hombre para sacar a la gente de la pobreza. Y de nuevo, no estoy diciendo que sea perfecto y que el sistema financiero dirigido por Estados Unidos sea una aplicación detallada de lo que está escrito en la Biblia. Pero sí estoy diciendo que existen algunos principios bíblicos, y si vamos a lograr un sistema económico mundial guiado por la Biblia, tenemos que reconocerlo y tenemos que ver lo que hace bien exactamente, así como lo que hace mal. Pero esto era realmente el objetivo final y el propósito de esas encíclicas. Pedía una verdadera autoridad política mundial dirigida por la Iglesia Católica. Eso es lo que el Papa Francisco, el Papa Benedicto y todos estos otros papas han estado impulsando en definitiva. Volviendo a esta encíclica de la que él hablaba, dada la naturaleza defectuosa del actual sistema económico occidental, dijo que es esencial idear instituciones internacionales más fuertes y organizadas de forma más eficiente, con funcionarios que sean nombrados de forma justa por acuerdo entre los gobiernos nacionales y que estén capacitados para imponer sanciones. Necesitamos gente que sea una capa de gobierno que pueda imponer sanciones a los gobiernos nacionales. Hoy en día se oye hablar mucho de globalismo. Es decir, el Papa Francisco estaba impulsando el globalismo antes de que estuviera de moda, y todo esto en estas encíclicas estaba en un contexto muy abiertamente anti-Estados Unidos, anti-Gran Bretaña. El ataque a lo que él llamó capitalismo sin restricciones, por ejemplo, estaba claramente dirigido contra Estados Unidos. Tenemos artículos que podemos poner en nuestras notas del programa aquí, así que claramente el Papa aquí está pidiendo una autoridad política mundial y está muy en contra de Gran Bretaña y Estados Unidos. Él no quiere que ellos tengan gran influencia en esta autoridad política. En su lugar sería dirigida por la Iglesia Católica, y no hay que profundizar demasiado en sus propias palabras para ver que eso es lo que él creía. Una segunda forma significativa en que el Papa Francisco hizo avanzar la profecía bíblica es que él mantuvo al Vaticano como un poder político. Ahora, la Iglesia Católica siempre se ha involucrado en la política, siempre, ya saben, se ha opuesto a ciertos líderes, ha trabajado para negociar acuerdos. No creo que se pueda decir, la Iglesia Católica no ha hecho eso. Así que no fue un cambio masivo el que trajo el Papa Francisco, pero sigo pensando que su trabajo aquí es digno de mención y vale la pena revisarlo, ¿no? Y esto lo pudimos ver muy de cerca en el 2016 cuando visitó Estados Unidos y México en el contexto de unas elecciones presidenciales estadounidenses, y esto fue mientras Donald Trump hacía campaña para ser elegido por primera vez, ¿no? Y el Papa Francisco fue a la frontera de Estados Unidos. Dio la primera misa católica de la historia en la frontera y tuvo mucho que decir sobre la migración. Le preguntaron al respecto y el Papa dijo que una persona que solo piensa en construir muros donde quiera que estén y no en construir puentes no es cristiana. Esto no es el Evangelio, continuó. En cuanto a lo que usted ha dicho sobre si yo aconsejaría votar o no votar, no voy a meterme en eso, solo digo que este hombre no es cristiano si ha dicho cosas así. Él sabe exactamente lo que Donald Trump había dicho sobre construir muros. Estamos hablando de un papa que ha respondido en las últimas semanas a lo que el vicepresidente Vance escribió en Twitter. Sigue muy de cerca la política de Estados Unidos. Y él, como parte de este viaje, quería lanzar un mensaje. Él quería decir, en el contexto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump no es cristiano. Este tipo que se estaba postulando, quiero decir que si usted piensa en los años 2016, ese fue el tema principal de la campaña del presidente Trump, construir el muro. Y el Papa Francisco dice que si alguien se presenta con una campaña de construir un muro, no es cristiano, está muy involucrado en la política de Estados Unidos. Ahora, los migrantes que llegan a Estados Unidos tienden a ser católicos. Esto favorece a la Iglesia Católica. Esto les ayuda a tener una mayor influencia en la política de Estados Unidos.
así que el Papa está fuertemente a favor de eso. Actualmente tenemos cada vez a más millones de inmigrantes musulmanes entrando en Europa, y creo que esta es un área en la que podemos esperar que la postura del próximo Papa cambie debido a cómo la crisis migratoria está afectando a Europa. Estaba siendo influenciado por estas consideraciones de Estados Unidos para ser pareja del Papa Francisco. Ha sido consistente en esto y ha animado la migración tanto a Europa como a Estados Unidos. Pero estén atentos a que eso cambie. Pero regresando a este punto general, en 2013 dijo que un buen católico se entromete en política, lo ve como parte de su deber religioso, y seguiremos buscando más áreas en las que lo haga. Pero otro legado del tiempo del Papa Francisco en el cargo es que desarrolló el Vaticano como un pacificador. Fue un papa muy político, y lo vemos en muchos de sus acuerdos de paz. En diciembre de 2014, por ejemplo, el presidente Barack Obama sorprendió al mundo cuando anunció que después de 53 años de hostilidad, Estados Unidos restablecería los lazos diplomáticos con Cuba. Y después de ese anuncio, muy rápidamente nos enteramos cada vez más de lo implicada que estaba la Iglesia Católica en este acuerdo. Este fue un trato que favoreció mucho a Cuba. No tenían que abandonar el comunismo, no tuvieron que reformar su gobierno dictatorial. En términos prácticos, Estados Unidos no obtuvo nada del acuerdo, y el Papa Francisco desempeñó un papel clave. Él estaba apelando a ambos líderes mediante cartas. Había cardenales entrando en la Casa Blanca por la puerta de atrás haciendo diplomacia de enlace. La implicación del Vaticano se remonta al Papa Benedicto en el año 2012, cuando comenzó a presionar a Estados Unidos para que normalizara las relaciones con Cuba. Y la presidencia de Biden concluyó con el Papa Francisco desempeñando de nuevo un papel similar y recibiendo con honores la Medalla Presidencial de la Libertad, el presidente Biden firmando un nuevo acuerdo con Cuba que Donald Trump anuló rápidamente, ¿no? Pero ellos todavía están tratando de hacer esto, y este fue un acuerdo que rescató al régimen cubano allí, que estaban bajo mucha presión. Y quizás podríamos haber tenido un régimen menos malvado, menos represivo en Cuba si los Castro hubieran caído. Pero les quitó presión, y usted ve muchas más negociaciones de bajo perfil en marcha bajo el Papa Francisco, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo o el grupo terrorista las FARC. Él ayudó a negociar allí y lograr un acuerdo de paz en Cuba. Hizo las paces con el Partido Comunista Chino, o llegó a un acuerdo con el Partido Comunista Chino, donde antes la Iglesia Católica Romana había sido bastante contraria al Partido Comunista Chino, con los católicos de China divididos entre un grupo leal a Roma y un grupo que era una especie de versión de la Iglesia Católica más aceptada por los comunistas chinos, y él acabó con eso y acercó mucho más la Iglesia Católica a China. También acercó la Iglesia a Rusia, cultivando una buena relación con Vladimir Putin, y esto provocó una gran frustración entre los obispos católicos ucranianos que querían que adoptara una línea muy diferente allí. Así que él fundamentó el papel de la Iglesia Católica como pacificadora, y hay toda una serie de conflictos mucho más pequeños de menor nivel que él y su secretario de Estado Pietro Parolin estaban negociando. Pero también observó que todos estos tratos de nuevo funcionan en una dirección. Tienden a favorecer a los enemigos de Estados Unidos, potenciaron a China, tratando con Rusia y Cuba, lanzando un salvavidas a un régimen represivo malvado en un lugar que es crucial para la posición geográfica de Estados Unidos y una isla a punto de cortar el comercio de Estados Unidos. Y el señor Fleury tenía una llave de David donde hablaba del peligroso y mortal acuerdo con Cuba. Esto es lo que tenía que decir al respecto. Clip 1. Estados Unidos ha hecho un trato con Cuba y están intentando normalizar las relaciones con Cuba. Pero creo que ambos partidos políticos no se dan cuenta de lo peligrosa, y quiero decir extremadamente peligrosa, que es realmente esta situación, este trato con Cuba y el potencial que tiene para el desastre. Así que quiero hablarles un poco de esa historia. Pero primero quiero darles una escritura donde Dios nos advierte sobre el potencial de una guerra nuclear, y algo que tenemos que ver muy de cerca en la profecía bíblica del libro de Ezequiel, del tiempo del fin. Observen Ezequiel 33 y versículo 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Adviérteles de mi parte. Ahora bien, ¿quién es la casa de Israel? Y el vigilante se dirige hacia la casa de Israel en este tiempo del fin. Y si usted no sabe quién es Israel, bueno, nuestro libro sobre Estados Unidos y Gran Bretaña
En profecía se lo explicará. Y toda nuestra literatura es gratuita. Pero, ¿cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia que Dios nos hace? Bueno, Él hizo una de las preguntas más gigantescas que jamás le harán a nadie. Observen el versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Eterno el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ven, Dios quiere que se vuelvan de su camino. No quiere que muramos o que seamos conquistados o destruidos por una guerra nuclear o de cualquier otra forma. Nuestro folleto sobre el fin de los tiempos de Ezequiel lo explica todo en detalle. Pero Dios dice que ocurrirán cosas terribles si no hacemos caso de su advertencia. Y siempre advertirá a la casa de Israel. Pero el vigilante tiene que enviar la advertencia. Y es ciertamente irrazonable pensar que Dios advertiría cuando estamos literalmente haciendo que las armas nucleares se multipliquen por todo el mundo, y los terroristas pronto van a conseguir el control de ellas también. ¿Y qué significa esto? Bueno, el tema aquí es que Dios sí nos da esperanza y nos muestra cómo podemos escapar de eso y cómo podemos evitarlo. Nos dice que tenemos que volvernos, volvernos, volvernos. Utiliza esa palabra 3 veces en un versículo. Esto es lo que Reuters escribió sobre las conversaciones secretas en la Ciudad del Vaticano que condujeron al avance cubano. Solo quiero leer unas palabras de este artículo del 17 de diciembre. Dice que el Vaticano jugó un papel clave en el acercamiento que es ese acuerdo hecho con Cuba. A principios del verano del año 2014, el Papa Francisco, que es argentino, envió cartas personales separadas a Obama y a Castro, exhortándoles a intercambiar prisioneros y a mejorar las relaciones. Cuando el Papa recibió al presidente de Estados Unidos en la Ciudad del Vaticano a finales de marzo, las conversaciones secretas sobre Cuba fueron un tema central de discusión. Cuba recibió tanta atención como cualquier otra cosa, dijo el funcionario. Entonces, concluye el artículo, el Vaticano se involucró ya en marzo de 2012, cuando un grupo de legisladores de Estados Unidos acudió a la oficina del embajador papal en la elegante sección de la fila de embajadas de Washington y suplicó ayuda. Desde entonces, a través de una transición vaticana desde el Papa Benedicto XVI, el Papa que le precedió, hasta el Papa Francisco, siempre ha permanecido en el radar del Vaticano, dijo la senadora Bárbara Mikulski, del estado natal de Gross, Maryland. Así que aquí hay una conexión alemana porque hay un papa alemán implicado, y por supuesto, sabemos que Alemania es hoy la potencia económica de Europa, y en cualquier momento estallará en la escena mundial un sacro imperio romano. Y ya están hablando de eso incluso en los periódicos y en la televisión. Cada vez se discute más sobre ello. Y hemos estado hablando de esto durante unos 70 años porque está profetizado en la Biblia y está profetizado que aparecerá en la escena en este momento. Ahora bien, ¿podría una potencia europea estar interesada en Cuba? Después de todo, Fidel Castro está a punto de morir, y su hermano Raúl está gobernando Cuba, y él mismo se está haciendo bastante viejo. Así que podría haber un gran cambio en Cuba y en la política de ese país, dependiendo de lo que ocurra después de que los Castro se hayan ido. Y quizá Europa lo entienda y quiera poner algo en marcha en Cuba por una razón u otra. Pero quizá la mayor forma en que el Papa ha tratado de implicarse en el establecimiento de la paz me lleva a mi cuarto punto, y es que el Papa ha trabajado para poner a los cristianos en contra del Estado de Israel. Ahora bien, no es que no existiera un odio irracional hacia los judíos antes del Papa Francisco, o cualquier, ya sabe, odio irracional hacia el Estado de Israel, el Estado judío en Oriente Medio. Eso estaba ahí mucho antes de que llegara el Papa Francisco, pero él realmente ha trabajado duro para hacer que domine la idea de que los judíos son los malos. Y creo que ha tenido un impacto masivo a nivel internacional en la presión por el reconocimiento de un Estado palestino y en tratar de inclinar la situación internacional a favor de los palestinos. Realmente ha dado mucho juego a esta narrativa de que los palestinos son víctimas obligadas a arremeter contra los crueles israelíes, algo que no tiene ninguna verdad, pero que se ha extendido mucho. Así, en mayo de 2014, el Papa visitó Jerusalén, pero no voló directamente a Israel. En vez de eso, voló a Jordania el 24 de mayo
y pasó gran parte del día siguiente dentro de los territorios palestinos. Primero visitó a los palestinos, y al recordar esta visita desde hace 10 años, hay una fotografía con la que los periódicos ilustrarán esta visita, y fue en la que oró junto al muro fronterizo de Israel. Y esto fue diseñado para hacer una foto llamativa y funcionó. Y vean, hemos visto la naturaleza esencial de un muro fronterizo el 7 de octubre. ¿Qué pasa cuando Israel no tiene una barrera para detener a los terroristas que entran en su país? Secuestran a mujeres y niños, asesinan a bebés. Sería estupendo que no hubiera muro fronterizo. La forma de que no haya muro fronterizo es que los palestinos pongan fin a su odio irracional contra los judíos y a estos ataques. Pero el Papa Francisco no se enfocó en eso. Él quería tener una sesión fotográfica que hiciera que el muro fronterizo pareciera una herramienta de represión, de nuevo, para alimentar esta narrativa de que los palestinos son víctimas y que los israelíes son opresores. Y por eso atacó, condenó ese muro. Estaba orando allí junto a unas cuantas personas que habían sido secuestradas. Durante una misa dominical en su viaje, oró con un arzobispo palestino, el patriarca latino de Jerusalén de la Iglesia Católica, Fuad Tual. Y sí, este arzobispo dio un sermón en presencia del Papa en el que habló de que los israelíes son la versión actual de los asesinos de Cristo, o al menos lo dio a entender al hablar de que los palestinos caminan tras las huellas del niño Jesús y comparar a Israel con el rey Herodes. Dijo que aún no hemos acabado con los Herodes actuales que le temen más a la paz que a la guerra y que están dispuestos a seguir matando. Eso fue lo que dijo este patriarca latino. Eso implica que los judíos son como Herodes, que intentó matar al niño Jesús de 2 años, y el Papa no se opuso a eso. En lugar de eso se basó en los temas que este arzobispo utilizó durante su sermón. Además de eso, abrazó al muftí palestino de Jerusalén, el jeque Muhammad Hussein, y llamó al muftí querido amigo. Bueno, en realidad su nota decía que debía llamarle queridos amigos. Los llamó queridos hermanos. Abrazó a este hombre como a un hermano. Solo 2 años antes de este viaje, Hussein había dicho que el destino de los musulmanes era matar judíos. Llamó a los judíos bestias infrahumanas, enemigos de Alá. Él ha elogiado a los terroristas suicidas. Y el Papa Francisco lo llamó querido hermano. Y yo no le daría la mano a un hombre así, y mucho menos lo abrazaría y le llamaría querido hermano. Al año siguiente vimos noticias más dramáticas del Vaticano. Anunciaron que habían reconocido formalmente el Estado de Palestina. Tenían un nuevo tratado con los palestinos y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, visitó el Vaticano y el Papa le llamó Ángel de la Paz, y este hombre es un terrorista. Y el Papa lo llamó Ángel de la Paz, casi dando la aprobación papal a lo que algunos de estos árabes palestinos están haciendo. Y estamos viendo que este reconocimiento de un Estado palestino está ganando mucho impulso en estos momentos. Y Francia está realizando una reunión en la que se han comprometido a reconocer a Palestina y están tratando de traer a otras personas. Quiero decir, recuerden el papel del Papa en realmente dominar esto y animar a más naciones a hacerlo. Y después del 7 de octubre hemos visto al Papa ponerse claramente del lado de Hamás y que mucha gente lo haya criticado por ello. Mucha gente ha hablado del silencio del Papa sobre lo que vivieron los israelíes el 7 de octubre y al mismo tiempo de la franqueza y los ataques contra lo que ha hecho Israel en respuesta a ello. El día después de la masacre expresó su dolor por lo que está ocurriendo en Israel y dijo que toda guerra es una derrota. No condenó a Hamás en esa declaración. 3 días después reconoció brevemente el derecho de los atacados a defenderse, pero luego dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar, y cito, del asedio total al que se enfrentan los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. En 2024 dijo que lo ocurrido en Gaza tiene las características de un genocidio que debe investigarse cuidadosamente. El redactor jefe de La Trompeta, Gerald Flurry, escribió que el Papa hizo algo peor que intentar hacer igualmente culpables a los terroristas empapados de sangre y al pueblo israelí. Hizo que los israelíes parecieran mucho más culpables. Solo en diciembre el Papa Francisco dio a conocer una escena de la Natividad con una imagen de un bebé, supuestamente el niño Jesús acostado en un pesebre, con un palestino Kieva muy claramente tomando partido aquí, pero de nuevo continuando esta misma difamación que estaba allí en su visita a Jerusalén hace 10 años. Mientras que los judíos son Herodes, matando al niño Jesús, y los palestinos, bueno, aquí son inocentes. Y el 7 de diciembre el propio Francisco inauguró este Belén. Y el Frankfurter Allgemeine Zeitung escribió, 80 años después del Holocausto,
El silencio de un papa está tensando la relación entre Israel y el Vaticano, y ese papa no se llama Pío XII, se llama Francisco. Desde el ataque de Hamás contra Israel, el jefe de la Iglesia Católica ha evitado sistemáticamente hacer una distinción clara entre agresor y víctima. En su lugar, el Papa hace amplias denuncias del terrorismo en el conflicto de Oriente Medio, refiriéndose aparentemente sobre todo al bando israelí. Francisco permitió que el patriarca latino de Jerusalén, máximo representante católico en Israel, firmara sin oposición una declaración de las iglesias cristianas que culpa unilateralmente a Israel de la escalada del conflicto. Y el Papa ha continuado así hasta el final de su vida. Incluso estando enfermo en el hospital, hacía llamadas diarias a un sacerdote de Gaza, y observe lo que ambas partes han dicho sobre esta discusión. No hubo ningún llamamiento para que los católicos allí presentes se examinaran a sí mismos y vieran si habían permitido que el odio de los habitantes de Gaza a su alrededor se les contagiara y les pidiera que tuvieran una actitud de lavado de pies amoroso hacia sus vecinos judíos y que se aseguraran de que no se habían contagiado del odio que es tan común allí en Gaza. Pero en lugar de eso, todo se limitó a que el Papa dijera, bueno, estoy con ustedes y ese tipo de declaraciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gente sigue viendo a la Iglesia Católica como un pacificador en Oriente Medio y podemos esperar que su papel continúe creciendo. Pero todos estos legados del Papa Francisco están en línea con la profecía bíblica. Ya leímos aquella cita del señor Armstrong que dijo en 1984 sobre una crisis bancaria masiva en Estados Unidos, desencadenando a que Europa se uniera. La profecía bíblica pronostica un nuevo sistema financiero que no está centrado en Estados Unidos, sino en Europa. Y el libro gratuito de Herbert Armstrong, Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, muestra que Estados Unidos desciende del Israel bíblico. E Israel ha recibido bendiciones masivas de Dios, no porque se las hayan ganado o merecido, sino porque Dios le hizo estas promesas a Abraham, y ahora, debido a nuestros pecados, Dios está eliminando esas bendiciones y corrigiéndonos. Y eso aplica a Gran Bretaña y a Estados Unidos, que descienden ambos de Israel. Y así el sistema financiero, la prosperidad masiva que va con el dominio del sistema financiero que se le está quitando a Estados Unidos, de la misma manera que se lo quitó a Gran Bretaña, que solía ser el poder financiero global dominante, y ahora se le está dando a ese poder que se está levantando en Europa. Y Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 describen esto. Apocalipsis 17 habla de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Eso está en el versículo 1, con la que los reyes de la tierra han fornicado y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Una mujer es una iglesia en la profecía bíblica. Efesios 5 habla de la esposa de Cristo. Pero esta gran ramera es claramente una falsificación. Una iglesia que es una prostituta, no la esposa de Cristo. Una iglesia que tiene tratos con los reyes de la tierra. El versículo 6 dice que ella es culpable de matar a los verdaderos cristianos. Solo hay una iglesia que coincide con esta descripción. E incluso muchos comentarios de gente de fuera pueden ver esto, que Apocalipsis 17 está hablando de la Iglesia Católica. Y Apocalipsis 18 está hablando del mismo sistema moderno de Babilonia, dominado, dirigido por la Iglesia Católica, y habla de ella como un centro comercial masivo, donde los comerciantes se enriquecen. Y el Sacro Imperio Romano, dirigido por la Iglesia Católica, domina este nuevo sistema financiero global. Y el Papa Francisco ha hecho mucho, ha preparado el camino para que eso suceda. Y yo creo que ha articulado un caso moral que usted verá seguir articulándose, que la Iglesia Católica necesita tener un papel en la sustitución del sistema financiero dominado por los estadounidenses, y que lo que tenemos ahora es intrínsecamente injusto. Y vamos a ver un empuje para una alternativa europea, pero vamos a ver un empuje para que la Iglesia Católica tenga un papel importante en eso. También estamos viendo de nuevo esta iglesia que ejerce un gran poder político. Es algo que he dicho, que siempre ha estado ahí. Apocalipsis 17 y el versículo 2 dice que los reyes de la tierra han fornicado con esta iglesia, con esta mujer. Ella siempre ha ejercido el poder político, pero también van a seguir haciéndolo. Esto es algo que describió Herbert Armstrong. Él escribió sobre esto. Esta es una cita de su artículo de La Pura Verdad de 1951 titulado El Papa planea trasladar el Vaticano, y bajo el subtítulo La gran dictadura no reconocida escribió: ¿Cuántos se han dado cuenta de estos hechos asombrosos? La dictadura política más antigua de la tierra es el Vaticano. La Iglesia Católica Romana es mucho más que una religión. También es políticamente una potencia mundial. Continuó diciendo.
¿Y cuánta gente sabe que el objetivo real del poder político católico es precisamente el mismo que los objetivos del comunismo y el fascismo hasta la fecha? Conseguir el dominio, el control y la dominación de todo el mundo. Es decir, vea los llamados del Papa para establecer una autoridad política mundial. Eso está justo en línea con lo que el señor Armstrong está escribiendo. Él dice, por supuesto, es de conocimiento general que la mayoría de las naciones envían embajadores al Vaticano y embajadores papales, y embajadores se establecen en la mayoría de las capitales del mundo. Van a ver eso con el funeral del Papa. Ya estamos viendo las listas de invitados y quién va y quién no. Parece que irá el príncipe Guillermo del Reino Unido. El presidente Trump parece que va a ir. Vladimir Putin no irá. Pero estamos recibiendo todos esos detalles ahora. Pero volviendo a este artículo, el señor Armstrong dice, pero generalmente no se ha entendido que este sistema romano es mucho más que una iglesia. En la Enciclopedia Británica y Eclesiástica Mundial se le llama imperio. Es una dictadura política. Es una potencia mundial cuyas influencias superan en muchos aspectos a la de cualquier nación de la Tierra. Y continúa. No estoy diciendo aquí nada sobre los católicos ni contra ellos, ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar. Tampoco estoy diciendo nada sobre la religión católica, salvo que es pagana, que encubre los misterios originales caldeos con la vestimenta del cristianismo, etiquetado falsamente como tal, y que engaña a sus propios seguidores que muy a menudo son sinceros y devotos, con su sentido de apelación a la pompa, la ceremonia, el misticismo y la superstición. Sin embargo, lo que aquí nos preocupa es el poder político católico. El papado es un poder mundial, una dictadura empeñada en conquistar y gobernar el mundo. El señor Florey también ha hablado de la Iglesia Católica como poder político. He aquí un fragmento de uno de sus programas de la llave de David en los años 90. Es muy importante que entendamos esto. Ahora, creo que es importante que veamos un poco más de cerca al Vaticano y lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial porque está relacionado con ese sacro imperio romano del que le estoy hablando. El Vaticano tiene ciertamente una gran influencia en este mundo y el Papa seguramente sería la figura religiosa más popular del mundo. Y él realmente tiene 3 coronas. La primera es que gobierna sobre un pueblo espiritualmente, como 1.000 millones de personas en todo el mundo, más o menos. También es el obispo de Roma. Y gobierna sobre esta gran obra administrativa de los sacerdotes y las monjas y los fieles laicos. Pero también tiene otra corona que es más interesante, y es que es un jefe de Estado soberano, y se le considera igual que a los primeros ministros o presidentes. Y por eso creo que a un hombre de esa estatura ciertamente se le debería exigir algo más de rendición de cuentas. Y como el señor Florey dijo ahí, y esa historia, incluso con la Segunda Guerra Mundial, es importante estar familiarizado, pero la Iglesia Católica es un pacificador. También es algo que está profetizado muy directamente. Hay tanto que podríamos profundizar aquí, y en el capítulo 8 de Daniel se habla del ascenso del mismo poder que se describe en Apocalipsis 17, y se habla del líder secular de ese poder de la bestia emergente. Daniel, capítulo 8 y versículo 25, dice que por la paz destruirá a muchos. Este poder europeo visto como un agente de paz, y la Iglesia Católica va a jugar un papel importante en eso. Usted ve esto también en el capítulo 11 de Daniel. Daniel 11 y el versículo 40 está hablando del tiempo del fin, y está describiendo este choque entre este poder europeo dominado por los católicos y los islámicos. Y este es el rey islamista del sur. Y el versículo 41 dice que este rey del norte entrará también en la tierra gloriosa. Entra en lo que ahora es el Estado de Israel en Oriente Medio. Y el hebreo ahí implica una entrada pacífica. Se les invita a entrar como pacificadores. Y usted puede comparar esto con toda una serie de otras escrituras que muestran que se trata de una entrada pacífica, versículo 24, aunque Daniel 11 diga que entrará pacíficamente incluso en los lugares más fértiles de la provincia. Y ese es de nuevo un pasaje que habla del líder secular que pronto vendrá de esta potencia de la bestia. Pero son invitados a entrar como pacificadores. Su papel, el de la Iglesia Católica en esta potencia europea, sigue siendo el de un pacificador en Israel y en todo el mundo. El versículo 45 dice, «Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Establece su sede en Jerusalén». Claramente esta iglesia y este líder religioso de aquí tiene sus propios planes sobre Jerusalén y establece allí su sede. Y esto se puede ver en el enfoque del Papa Francisco, y el Vaticano también ha sido consistente en tener su propia agenda y sus propios objetivos para Oriente Medio. Quieren el control sobre el monte del templo y quieren el control sobre la iglesia del Santo Sepulcro y la ciudad vieja de Jerusalén,
y van a conseguirlo y van a trasladar su sede allí. Así que hay pasos grandes y significativos que hemos tenido del Papa Francisco haciendo que la profecía bíblica avance. Pero, ¿qué queda ahora? ¿Qué es lo siguiente? ¿En qué aspectos esperamos que el nuevo Papa sea diferente? Haremos una breve pausa y luego veremos lo que la Biblia profetiza para el próximo Papa. Bienvenidos de nuevo a Trumpet World. Nuestra última edición impresa de La Trompeta tiene un artículo del redactor jefe Gerald Flurry titulado Una nueva era requiere un nuevo Papa, en el que expone por qué, basándose en la profecía bíblica, esperamos que habrá un nuevo Papa. Y por supuesto esto fue escrito antes de que el Papa Francisco muriera, mientras estaba enfermo. Y es muy apropiado e inspirador el hecho de que esté llegando a los buzones ahora mismo. Pero en ese artículo, el señor Flurry explica que ha comenzado una nueva era en la historia del mundo, ¿no? Jesucristo profetizó sobre esto, llamado los tiempos de los gentiles, Lucas 21:24. Tenemos que entender lo que esto significa. Estamos entrando en el peor sufrimiento de la historia. Será extremadamente violento y afortunadamente corto. No debe tomarnos desprevenidos. Ya hablamos de ello en la primera parte, de cómo Gran Bretaña y Estados Unidos descendían de Israel. Dios está castigando ahora a estas naciones a causa de nuestra desobediencia, así que el poder se está transfiriendo de Israel a las naciones no israelitas o a los gentiles. Y así es como estamos entrando en estos tiempos de los gentiles. Y el señor Flurry habla de la forma en que la profecía bíblica tiene mucho que decir sobre el papel que desempeñará el Vaticano en estos tiempos. En cierto modo, el Papa Francisco ha preparado a la Iglesia Católica para cumplir algunas de estas profecías, y de eso hemos hablado en la primera parte. Sin embargo, creo que el tiempo en el que vivimos tan cambiante requerirá un Papa diferente. El Papa Francisco no encaja del todo en el cuadro. La profecía nos dice que debemos esperar que surja un líder fuerte en Alemania. El país más poderoso de Europa se enfrenta a muchas presiones en estos momentos. La guerra en Ucrania, importantes conflictos en Oriente Medio y Líbano y Siria, países en los que Alemania tiene intereses propios, la posibilidad de que más emigrantes inunden Europa y Alemania está sumida en un caos político. Esta nación necesita un liderazgo mucho más fuerte. La profecía nos dice que está a punto de obtenerlo. El Vaticano ayudará a traer a ese líder político a la escena y es entonces cuando realmente veremos los fuegos artificiales. La profecía dice que el Vaticano se volverá muy poderoso e impulsará cambios radicales, y el Papa Francisco no era realmente el hombre para hacer que eso ocurriera. Pero Europa ha necesitado desesperadamente a la Iglesia Católica para unirse. Esta unificación y el papel que desempeñaría la Iglesia Católica para llevar al poder a un líder alemán fuerte es algo de lo que Herbert Armstrong habló durante años. A continuación, presentamos un fragmento de un programa de El Mundo de Mañana de 1978. Ahora bien, una Europa unida dará lugar a una potencia, a una superpotencia, porque las naciones de Europa quieren unirse, solo que no saben cómo hacerlo. Y es posible que el Papa actual, o uno futuro, sea como sea, les extienda sus buenos oficios para ayudarles a conseguir lo que les gustaría tener en Europa. No solo cooperación económica, sino una unión política absoluta con una moneda común y una fuerza militar común. Existe allí una gran cantidad de poder nuclear y armamento que le pertenece a Estados Unidos y del que podrían apoderarse fácilmente y convertirse en una potencia más fuerte que Estados Unidos o Rusia. Y ahora, dentro de 2 décadas, existe la promesa de que China puede ser más grande que cualquiera de ellas y competir con las demás. Ese es el futuro que puede esperar y ese es el mundo en el que está viviendo ahora. Y el señor Armstrong basaba esta profecía en el Apocalipsis 17. Dice que habría una bestia, un símbolo de un imperio y de la profecía bíblica, y esta mujer, esta iglesia, lo dirigiría. Este imperio estaría dirigido por la Iglesia Católica, y en Apocalipsis 17 se habla de esta bestia. Podemos ir allí. Habla de que esta bestia tiene 7 cabezas, y el versículo 10 explica, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Estos son 7 líderes del Sacro Imperio Romano que vienen uno tras otro. Vienen consecutivamente, y esta profecía está congelada en el tiempo, y en total este imperio se levantará y caerá 7 veces. Habrá 7 cabezas y Dios tendría un hombre en la escena durante esa 6ª cabeza. Ese tiempo en el que uno es y explicaría lo que Apocalipsis 17 significaba, que Dios le revelaría lo que Apocalipsis 17 significaba y él tendría un poderoso mensaje llevándolo a todo el mundo. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el señor Armstrong. Él vivió en la época en que 5 están caídos y uno lo está. Ese uno siendo Adolfo Hitler y Mussolini en Europa, y de eso habla en el siguiente clip. Esto es de un sermón de 1984 donde el señor Armstrong explica mucha de esta historia.
La Iglesia Católica Romana se sentará en la cima de esta próxima Europa unida. Lo hizo en 554. Lo hizo en el 800. Lo hizo en el siglo XII. Lo hizo en la dinastía de los Habsburgo. Ella lo hizo hasta 1814 y Napoleón. Y Napoleón, cuando fue coronado, le arrebató la corona de las manos al Papa, cuando éste iba a coronarle, y se la puso en su propia cabeza. Y luego Mussolini lo revivió como la sexta cabeza de esa bestia. Y la séptima está próxima ahora en una Europa unida, una reunificación de Europa. He hablado con los líderes en Atenas, Grecia. Lo quieren tanto que se lo pueden comer. He hablado con el rey de España, el rey Juan Carlos, y tuve una conversación larga con él en su despacho en privado, y muy amistosa, por cierto. Pero está muy ansioso porque llegue esta unión y quiere formar parte de ella, y es muy firme a favor de la Iglesia Católica. Dios dice: yo estoy enojado con mi pueblo. Ese es nuestro pueblo, Israel. He contaminado mi heredad y los he entregado en tus manos. Dios nos va a entregar a esta Europa unida. Dios nos dio la riqueza que tenemos. Dios bendijo este país. Nosotros imprimimos en nuestro dinero, en Dios confiamos. Pero no confiamos en Dios. Es decir, el país no lo hizo. Cuando digo nosotros, hablo de Estados Unidos, no de la Iglesia. Espero que nosotros sí confiemos en Dios y en la Iglesia, pero el país no lo ha hecho. Dios está elevando este poder tal como lo hemos mencionado, pero observe al siguiente Papa. A esa profecía cumplida apuntará de nuevo al señor Armstrong, en última instancia de vuelta a Dios que reveló todo esto. Pero usted verá que en el versículo 3 habla de que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que bien, 7 cabezas. Se levanta y cae 7 veces, ¿no? Pero entonces el verso 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que estos vienen justo al final. Durante la última cabeza hay 10 cuernos y reinan juntos, no son uno tras otro. Y así estos 10 cuernos serían dominados por un líder fuerte, pero reinan juntos y son dirigidos por la Iglesia Católica. Y de esto es de lo que tanto hablaba el señor Armstrong, de que se necesitaría a la Iglesia Católica para unir a los 10 cuernos, para unir a estos 10 reyes en Europa. Aquí hay un clip de un sermón de los años 80 donde habló de eso. Ahora, esto es lo que estamos esperando próximamente aquí en Europa. Es que habrá una unión de 10 naciones que se unirán en Europa, y el Papa en Roma se sentará encima de todo el conjunto. Habrá un solo hombre sobre todos los gobiernos. Habrá un rey, o no sé a qué se refieren, llámenlo presidente, primer ministro o cualquier término que le den. No sé, sobre cada una de las 10 naciones. Así que estén atentos para que este próximo Papa tenga gran importancia dentro de Europa para ayudar a llevar al hombre fuerte de Alemania al poder, para ayudar a Alemania a conseguir su líder fuerte y luego para ayudar a conseguir que estos 10 reyes, 10 naciones trabajen juntas. Y el señor Armstrong hablaba a menudo de lo bien que Europa no se limitaría a entregarse y someterse a un líder alemán fuerte. Francia no aceptaría sin más a un hombre fuerte alemán, ni Italia, ni España, y Alemania ciertamente nunca esperaría aceptar a un hombre fuerte francés, etc. Y en cambio señaló por qué necesitan a la Iglesia Católica para reconciliar al resto a tener este líder fuerte. Y este es el papel que la Iglesia Católica ha desempeñado a lo largo de la historia. Fue la Iglesia Católica la que ungió a Carlomagno y llevó a su familia a la prominencia y los puso por encima, hizo que su línea fueran los gobernantes de los francos, y entonces Carlomagno protegió a la Iglesia Católica, y este es el modelo que Europa señala todo el tiempo de ser como Carlomagno, y fue esta relación de trabajo entre Iglesia y Estado en la que ambos se ayudaron mutuamente. Y así, Alemania necesitará a la Iglesia Católica para hacer aceptable este dominio por parte de este hombre fuerte alemán. Y entonces puede que la Iglesia Católica obtenga algunas concesiones. Bueno, ciertamente se asegurarán de cabalgar y dirigir a la bestia, pero puede que desempeñen este papel de mediadores entre el norte y el sur de Europa y consigan que este hombre fuerte esté al mando. El señor Fleury en ese artículo escribe: lo más probable es que veamos a un líder de la Iglesia instalado en el trono papal que conoce el sistema alemán y ayudará a instalar al líder político que realmente puede hacer girar a Europa, un buen creyente fuerte de las doctrinas de la Iglesia. Y creo que es interesante que estemos viendo un fuerte resurgimiento católico ahora que la gente está haciendo un contraataque a las ideas woke, quieren tradición y están regresando a la Iglesia Católica, esta iglesia que tiene 2000 años de tradición. El Telegraph publicó un artículo, El extraordinario resurgimiento de la fe católica en Gran Bretaña, en el que se argumentaba que en realidad
Si nos fijamos en las personas que asisten regularmente a los servicios religiosos, en Gran Bretaña hay más católicos que miembros de la Iglesia de Inglaterra, y mientras que muchas iglesias como la Iglesia de Inglaterra se han vuelto woke y se han puesto de acuerdo con la ideología woke, la Iglesia católica es mucho más leal a la tradición. Ahora bien, estas tradiciones en muchos casos no provienen de la Biblia, como lo explican nuestros libros gratuitos ¿Cuál es el día de reposo cristiano y las fiestas santas de Dios? Pero tienen siglos de tradición propia, y eso le da a la gente una sensación de fundamento, y es algo que quieren en esta era moderna, y un papa que sea más tradicional, y eso hace que Europa regrese a sus raíces, y que desempeñe el papel de unificador, y que lleve a este hombre de Daniel 8, este líder alemán fuerte al poder. Otra cosa en la que se enfoca el señor Fleury en este artículo es que la Iglesia ha profetizado traer de vuelta a sus hijas protestantes. Isaías 47 habla de la hija de Babilonia. Es el mismo lenguaje que en Apocalipsis 17, ¿no? Está hablando, como leí del señor Armstrong anteriormente, de esta iglesia católica que tiene el nombre de cristiana, pero incorpora una gran cantidad de diferentes doctrinas e ideas babilónicas bajo este nombre. Y esta mujer es representada como una mujer en Isaías 47 y versículo 8. Oye, pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Como se dice a sí misma la Iglesia Católica, no conoceré la pérdida de los hijos. Perdió a sus hijas protestantes, pero tiene un plan para devolverlas al redil. Y de nuevo, el señor Fleury ha hablado de esto durante años. Aquí hay otro clip suyo sobre el tema. Yo he escrito un artículo en nuestra trompeta que está a punto de salir, y me gustaría que usted lo consiguiera y lo leyera, porque le explicará acerca de todas estas iglesias que tratan de unirse y lo que realmente significa. ¿Qué significa? ¿Qué significa que todas estas iglesias estén intentando reunirse? Obviamente, la Iglesia Católica tiene una autoridad inmensa, y ahora están intentando unirse. ¿Y por qué tenemos toda esta división y ahora están luchando por intentar corregirla? Están trabajando para incorporar a todas estas iglesias diferentes, y el Papa Benedicto lo hizo mucho creando y el tipo de configuración institucional para que los anglicanos regresaran a Roma mientras mantenían muchas de sus propias tradiciones distintivas como los sacerdotes casados. Y eso es algo que podría ampliarse fácilmente como una plantilla para ayudar a atraer a otros cristianos. Y mientras se sometan al Papa pueden mantener algunas de sus propias tradiciones. También ha visto, creo que tanto Francisco como Benedicto hicieron mucho para atraer a la religión ortodoxa. Y gran parte del cisma y los desacuerdos entre católicos y ortodoxos básicamente han terminado. Así que están ocurriendo muchas cosas. Pero el señor Fleury señala en este artículo que, sin embargo, la profecía bíblica indica que la unidad total no se logrará voluntariamente. En algún momento la Iglesia Madre abandonará sus esfuerzos por ganarse a su hija mediante halagos y en lugar de ello volverá al viejo método de imponer la unidad de los cristianos mediante la fuerza física. Eso también requerirá probablemente un papa diferente. Esa no es la forma de hacer las cosas del Papa Francisco. Creo que otra forma de esperar un papa diferente es esperar que el Papa una a Europa contra Oriente Medio. Esto es algo que viene directamente de Daniel 11, y ese enfrentamiento entre un rey católico del norte y un rey islamista del sur del que hemos hablado antes. Eso es algo más de lo que el señor Fleury ha hablado durante años. Esto es de lo que ha hablado. Volviendo a algunas declaraciones que hizo el Papa Benedicto, esto es, creo, una llave de David del año 2015. De todo esto, se puede ver al Sacro Imperio Romano surgiendo junto con el Rey del Sur. Y es más notorio y se hará más y más notorio a medida que pase el tiempo. Pero permítanme leerles algo que escribí en diciembre de 2006, en nuestra revista Trompeta. Eso fue hace más de 8 años. En septiembre, el Papa Benedicto XVI hizo unos comentarios en Alemania que afrontaban el problema del Islam y sus tendencias violentas. Así que ya estaban hablando sobre el Islam radical, el Papa que precedió al actual en el cargo. El artículo continúa diciendo que cuando los musulmanes respondieron volviéndose violentos, muchos europeos prominentes apoyaron al Papa y respaldaron lo que dijo. Cuando el Papa empieza a enfrentarse a los islamistas, el mundo debería alarmarse. El Vaticano sabe que su próximo gran adversario es el islamismo, es decir, el tipo radical del Islam. Ahora bien, si piensa en esto, Alemania y Roma son el corazón del Sacro Imperio Romano y la mayoría de esas resurrecciones del pasado, las 6 resurrecciones del pasado, y será lo mismo en la 7ª que ahora está surgiendo en la escena mundial. Así que en lugar de consentir a los inmigrantes musulmanes, estamos esperando a un papa que anime a Europa a luchar contra el Islam radical y a redescubrir sus raíces en oposición al Islam.
Así que buscamos una Europa que se defienda, que se enfrente al Islam. Para eso se necesita un nuevo papa. En el Eterno ha elegido Jerusalén, escribe el señor Fleury. Los judíos tienen Jerusalén ahora, pero no por mucho tiempo. Tanto musulmanes como católicos han deseado durante mucho tiempo esta ciudad. Estas dos potencias están a punto de enfrentarse de nuevo en la cruzada final por Jerusalén, así que veremos esto en la escena internacional. Veremos cómo se enfrentan a la migración musulmana que está causando verdaderos problemas. No estoy criticando en lo absoluto que se aborden las crisis migratorias, pero vamos a ver a un papa que se enfrenta a esa crisis migratoria y luego la llevará mucho más lejos y en última instancia impondrá realmente una rama del cristianismo en toda Europa. Y entonces eso se adentra incluso a la marca de la bestia que se está imponiendo en toda Europa, una marca distintiva de la Iglesia Católica y una marca que finalmente todas sus hijas protestantes aceptaran. La marca de observar el domingo. Y eso es algo que Herbert Armstrong comprueba en su libro ¿Quién o qué es la bestia profética? La segunda parte de eso prueba exactamente lo que significa la marca de la bestia. Así que este líder que pronto vendrá unificará Europa, unificará a la Iglesia Católica, incorporará a las hijas protestantes, ¿no? Y el señor Armstrong con frecuencia vinculaba los dos tipos de unificación de la Iglesia Católica y la unificación de Europa, que al traer a los ortodoxos del este, al traer a los protestantes, eso va a ayudar a la Iglesia y a su papel de unificar a Europa, ¿no? Si usted tiene muchos cristianos ortodoxos del este, en el sureste de Europa, y usted tiene mucho protestantismo en Alemania. Así que la Iglesia Católica Romana que se une con todos estos tiene mucho más influencia en Europa. Pero entonces vamos a ver a una Iglesia Católica que juega un papel importante en la preparación de Europa para la guerra. Y ya tenemos mucha profecía que se han cumplido sobre la Iglesia Católica. Apunta al gran Dios que lo reveló todo. Y nuestro libro gratuito, Alemania y el Sacro Imperio Romano, tiene mucho más que decir sobre esta iglesia y sobre las profecías cumplidas. Nos llevará a través de cada una de las 7 cabezas del Sacro Imperio Romano y mostrará cómo la profecía ya se ha cumplido con tantas de ellas, incluso con la 7ª cabeza. Hemos visto cumplirse tantas cosas, ¿no? Pero lo más importante es que le muestra por qué. ¿Por qué Dios ha permitido que la iglesia más grande del mundo esté tan engañada? ¿Por qué Dios solo está trabajando a través de un pequeño rebaño, según las propias palabras de Cristo, y no a través de una gran iglesia con miles de millones de fieles? ¿Qué está haciendo Dios con la Iglesia Católica? Bueno, Dios ama a todos y tiene un plan para alcanzar a todos. Actualmente el mundo está engañado. Satanás es el Dios de este mundo. Pero estamos muy cerca del fin de este mundo y del fin de este engaño mundial. Y nuestro libro gratuito, El Sacro Imperio Romano, le mostrará cómo todo esto está relacionado con el plan maestro de Dios y con las profecías bíblicas. Y puede obtenerlo en nuestro sitio, latrompeta.es. Y como con todo nuestro material, estamos muy contentos de enviárselo gratuitamente. Puede leerlo en línea, puede solicitar su ejemplar gratuito allí. Solo tiene que hacer clic en la pestaña de literatura en la esquina derecha de arriba. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, y si desea ponerse en contacto con el programa, puede enviarnos un correo electrónico a escriba@latrompeta.es. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a George Haddad por la ingeniería y la producción. A no ser que surjan sorpresas, el próximo miércoles publicaremos nuestro programa especial sobre Bruselas que acabamos de grabar hace unos días. Volveremos para nuestra sesión de resumen de la semana el viernes y hasta entonces continúe observando su mundo.